Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Pichincha Universal. De paso también saludamos a Radio Sensación en Murcia. Para ahí no será buenos días, sino buenas tardes a toda nuestra red de Babel Latino. Agradecerles por la oportunidad una vez más de estar aquí junto a ustedes. También Raíz Libre está aquí conmigo y Ricardo Paz. Hola a todos, bienvenidos una vez más, una semanita más a Raíz Libre. Y hoy tenemos contenidos igual así, profundos, intensos, babelianos de todo el mundo y en diferentes lugares. ¿Verdad, Ricardo, que está desde Guayaquil, que nos coordina a todos? Así es, saludos desde Guayaquil para todos los que escuchan Babel Latino y no se olviden seguirnos en las redes, tanto en Facebook como en YouTube. Suscribirse y activar la campanita para que siempre reciban las notificaciones del material nuevo que vayamos subiendo. Eso, ya lo dijo, así de rápido hay que ser, concretitos. Así es, Raíz Libre. Así es que vamos a contar quiénes son nuestros invitados. Pues Raíz Libre, ¿quién está esta semana? Que nosotros tenemos nuestros propios músicos y artistas. Tenemos hoy, el programa de hoy está Paulo Collati, que es un miembro de Babel Latino ya desde hace años, parte de esta red que hemos creado, que nos cuenta un poco de su música, de su experiencia, de cómo ha llegado a un arquitecto de Milán a amar y crear música andina desde lo más profundo, mezclando raíces, mezclando instrumentos, tocando la música y los sonidos, como dice él, que es diferente. Y nos va a regalar una canción que se llama Aini, que en Aymara significa cooperación, reciprocidad, y él ha hecho especialmente, ese es el lindo regalo que tenemos ahora para todos nuestros oyentes ahora mismo, ¿saben? Tenemos una canción propia, así que en cuanto terminemos esta conversación muy rápida de inicio de programa, pues ya la escucharán. Después tenemos a Marco Belalcázar desde Suecia. Él nos cuenta su vida migratoria, un ecuatoriano que salió desde Quito desde hace muchos años, ya 20 años, su vida migratoria y también su inmersión en la comunicación, y nos contará de cómo está en Suecia el coronavirus, porque no nos toca más que hablar también de esos temas. Aunque no queramos. Y luego tenemos a Jorge Richter desde Bolivia, un politólogo, un analista de la realidad, que nos dibuja el presente para ver si podemos sacar esperanzas para el futuro, ¿no? Porque algo habrá que cambiar, si no, así no se puede seguir, definitivamente, porque se nos van a fundir las ollas de tanto cacerolazo, ya no vamos a tener dónde cocinar, así que hay que empezar a cambiar las cosas. Sí. Así que arrancamos, ¿no? A la lucha y a la solidaridad e iniciamos nuestro programa. ¿Estás escuchando? Babel Latino. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Raíz Libre con Andrea Fernanda León. Aquí estamos una semanita más con Raíz Libre y el día de hoy tengo a un amigo / maestro / artista aquí en este espacio, Collati, que ya es miembro de la plataforma de Babel Latino, lo hemos adoptado hace un montón de años. Yo creo, para introducirle así rápidamente, que con él más que nunca se representa que nacer en algún sitio es cuestión de suerte. Él habla desde Milán, pero tiene dentro, creo, un espíritu que no es muy de Milán. Entonces, creo que él tiene algún ancestro por ahí que seguramente tiene algo que ver con los Andes. Paulo, bienvenido y cuéntanos un poquito quién eres y qué haces. Bueno, gracias por invitarme. Hola Andrea, hola a todos, Patricia, Ricardo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Puedo empezar diciendo que yo me he acercado desde adolescente
al mundo en general de la naturaleza, al mundo de la madera, al mundo de los bosques, y he llegado a ese mundo a través de varios recorridos. La música seguramente, el trabajo, la pasión por algo que depende en forma directa de los árboles, la madera seguramente, que es parte de mi vida. Y a los 15 años he escuchado más que una música, un sonido. Y después podemos hablar de la diferencia entre música y sonido si tenemos tiempo, que era el sonido de una caña de bambú. Era el sonido de una quena. Y bueno, de allá ha empezado mi vida musical. Quenas aquí no había, no existían, en Italia ni siquiera se sabía lo que era, así que he tenido que aprender a construirme una y a buscarme el material, y después de varios intentos algo ha salido de sonido, y de poco a poco se ha construido, se ha desarrollado un camino que es el camino que me ha llevado a lo que hago ahora. ¿Cuándo fue tu primer viaje a Sudamérica? ¿Y dónde fuiste? ¿Te acuerdas? Claro, en el 85 y en el 86 en Bolivia y Perú. Y bueno, la realidad era una realidad totalmente diferente de la que nos vivimos ahora. No estoy hablando del coronavirus, sino del contexto social, que era totalmente diferente. Y aunque algunas características y algunas constantes siguen permanentes, y entre ellas seguramente la resistencia de la cultura originaria. Y eso también es otra cosa que ha marcado mi camino en tema de música y de empeño. ¿Qué es lo que más te inspira a ti de todo ese mundo en el que te has adentrado, en el que ya eres un experto, porque nos puedes enseñar a nosotros que somos ecuatorianos pero no tenemos ni idea de la música, de nuestras raíces? ¿Qué es dónde tú dijiste, me enganché? Ya no puedo dejar de tocar esta música, no puedo dejar de descubrir este mundo, no puedo dejar de aprender esto. Lo que inspira es difícil decirlo, pero seguramente es algo que se mezcla entre lo que está afuera y lo que está por dentro. Y, ¿cómo decirte? Seguramente hay algo totalmente atractivo de lo que yo escucho de la cultura y de la música nativa de la parte andina, sobre todo, pero eso está totalmente vinculado a lo que son mis anhelos interiores. O sea, yo veo en aquel mundo, en aquel lenguaje musical, la herramienta para llegar a expresarme. Y por eso el trabajo también es a doble sentido, es un trabajo de investigación constante, serio, que requiere empeño, pero también es trabajo de poner algo de propio, claro, que es la experiencia y lo que uno vive, y que es justo también, sin ser presumidos, aportar y claro, contribuir. Bueno, yo me voy a meter un poquito para que de una vez nos resuelvas en lo poquito que se pueda decir, porque me imagino que se necesita mucho tiempo, cuál es la diferencia entre música y sonido. Así, por lo menos sacamos de este clavito que nos ha sido número ahora. 1. Para los oyentes de Radio Universal, Radio Sensación en Murcia y Babel Latino, a ver, queremos saber. Bueno, sí, rápidamente. Pero es algo que tiene mucha referencia justamente con la cultura y la música precolombina. El tema de la música, nosotros pensamos, lo referimos normalmente a una melodía.
En cambio, por ejemplo, hablando de música precolombina, exactamente no sabemos cuál eran las melodías que se tocaban. Pero lo que sabemos sí es qué eran los sonidos, porque tenemos los instrumentos musicales. Y los instrumentos en sí, el sonido que sale de los instrumentos, en sí produce una emoción. Y los instrumentos con más son naturales y sencillos, más posibilidades. Es mi experiencia. Se puede opinar. Sí. Con más es posible, más la expresión es grande, tiene ventajas de expresarse. Es algo que pasa también en otras cosas de la vida, en la poesía también, en la literatura. Lo que es sencillo, pero honesto, sincero, llega directo al corazón. ¿Puedo preguntarte, perdona la interrupción, ahora que hablamos justamente de instrumentos, como yo sé que tienes tantos, quiero preguntar, y que te construyes también otros tantos, ¿cuál es el tuyo preferido? ¿Cuál es tú dices, este es mío, yo le quiero más que a todos los demás, que son hijitos? Seguramente la quena. Sí. Yo iba a adivinar. Yo lo presentía por ahí. Sí, y tiene todavía bastante que investigar la quena. Estoy en esta temporada de aislamiento total. He aprovechado también para experimentar nuevas formas de mezclas de la quena con instrumentos de Japón, por ejemplo, o de China, mezclando algo de la tecnología de construcción del Oriente con la tecnología de construcción andina. Y salen a sonidos raros. Que podremos seguramente escuchar. Ahora háblanos un poco de la música que nos traes para el programa de hoy. En Babel Latino estamos en la onda de presentar músicos digamos, de esta propia plataforma, de gente que crea su música o que investiga de manera individual, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener temas hechos por ti, escritos por ti, composiciones. Entonces, quisiera que nos hablaras un poquito de lo que tenemos en la cajita de sorpresas de Paolo Colliati. Bueno, el primer tema es un tema instrumental, justamente un tema polifónico, tocado por 4 quenas de diferentes tamaños. Y, como decir, es una melodía que tiene muy poco de tradicional, pero es una melodía sencilla que trata de demostrar las posibilidades de este instrumento. El segundo tema es un tema, digamos, autobiográfico, que es una improvisación que ha nacido hace 3 días. Y bueno, habla del empeño. El empeño, nada para asustarse, el empeño más que todo que cada uno de nosotros debería tener hacia sí mismo, pensando sobre todo a la época en la cual vivimos, una época muy conformista, donde muchas veces los jóvenes son resignados y muchas veces renuncian a dialogar con lo que tienen adentro y a expresar y defender lo que es el anhelo y el deseo. Bueno, el tercer tema es un tema que tiene mucho que ver con la experiencia también que hemos llevado adelante con Babel Latino. Y habla del Aini. Aini, bueno, no sé si es necesario aquí decir 2 palabras. Hay que repetirlo siempre para las personas que se acaban de conectar, lo que es el Aini, porque no todos lo saben. Entonces vamos a contarles lo que es y luego el tema también. Bueno, sí, y si es posible, yo ahí de una vez la cuñita completa respecto a los festivales Aini que hacemos juntos con la adopción de Sigus Pacha, Paolo Colliati, Babel Latino, ¿no?
Así que cuéntanos. Bueno, digamos que las comunidades originarias, los pueblos originarios en América Latina, sobre todo en la cordillera, ha asimilado lo que es la cultura occidental, ha aprendido hasta asimilar lo que es la religión, no logra tanto asimilar hasta el fondo lo que es el capitalismo. Y bueno, es una buena cosa. Es una suerte. Y el Aini justamente es parte de esto. El Aini es reciprocidad, es compartir, es entregar soluciones que tienen que ver con todos y no con una persona. Y este concepto empieza de la naturaleza, mirando cómo funciona la naturaleza. O sea, pensar en la humanidad como un organismo. Y la naturaleza está hecha por organismos. Y los organismos se cuidan, se ayudan y se mantienen, aportan para el logro de todos, para el beneficio de todos, para lograr un objetivo que es un objetivo común. Este es Aini, nada más que esto. Y es la transposición de la naturaleza en el sistema humano, en el sistema del contexto de la humanidad. Y bueno, la canción trata justamente de este asunto, contextualizado un poco en lo que está pasando también en los países queridos, sobre todo en los países, hablo sobre todo de Ecuador, de Bolivia, de Perú, en forma menor, en cuanto en Perú no está pasando lo que pasa en Ecuador, en Bolivia, en tema de represión, en tema de negar los derechos fundamentales de las personas. Y el Aini tiene que ver también con esto. Y a las personas que dicen, yo no me ocupo de política, no quiero saber nada de política, bueno, esta forma de ponerse es hacer política. Es definitivamente hacer política y ponerse en un lugar específico, tomar una posición. Nosotros tomamos otra posición, que es la posición del Aini, una posición inclusiva, una posición de comunidad. Qué bonito, es creo el mensaje más necesario también para las personas que nos están escuchando, para todos los que estamos también aquí en Europa, ¿no? Que a veces nos dejamos cegar por el individualismo, por el yo tengo trabajo, yo estoy bien, entonces como que dejamos de ver lo que pasa en otros lados del mundo. Y sobre todo para los pueblos que están allí sufriendo, más allá de la emergencia sanitaria, están sufriendo porque hay políticos que lastimosamente de políticos no tienen nada, de ético no tienen nada, de responsable no tienen nada, y todas esas desgracias, digamos, caen luego sobre la gente, sobre las personas más vulnerables, lastimosamente. Entonces, desde aquí, desde Babel Latino, gracias a tu música, gracias a esta red que estamos construyendo, intentamos por lo menos solventar, o sea, dar una conexión, una manera de que este mensaje de Aini, de que este cariño, de que esta reciprocidad se vuelva cada vez un poco más amplia, ¿no? Y abrimos los brazos también a todas las personas que nos escuchan para que se incorporen a ese abrazo colectivo, a ese cuidado colectivo que debemos tener ahora más que nunca. Yo soy de las que dice, a mí no me gusta la política, pero la reciprocidad de Aini sí, eso me tatúo, pero los políticos no mucho, pero bueno, eso es otro tema. Yo con esto culminaría en el sentido de que hace 2 años esos sueños que nos han unido, porque a la final Babel Latino son sueños que unen, que nos hacen creer y hacer realidad. Y es así que nos planteamos hacer un primer festival intercultural Aini, que lo llamamos Aini, y fue en Campillos, en Málaga. Y fue tan bonito, tan precioso, nos quedamos tan impregnados, el pueblo de Campillos se quedó tan emocionado que hicimos la repetición el año pasado.
y no sabemos si este año con lo que está pasando, pero seguramente lo haremos aunque sea online, no sabemos cómo, pero... Y gracias, Pablo, porque ese Aini que nos regalas ahora, que lo vamos a escuchar ahora mismo, pues es como un símbolo de este Aini de Babel Latino, de esta red y de esta humanidad fundamentalmente, porque lo que nos une es eso, un espíritu que no tiene ni siquiera que ver con la política, porque es concreta, pero tiene que ver con esos sueños y con esas luchas que son parte de la vida humana. Y es que de nuestra parte, solo decirte gracias, mil gracias, que este año es maravilloso poderlo compartir y que nos regales esto, porque ya nos regalaste. Gracias a ustedes, entonces, para difundir el AINE, que somos todos nuestra comunidad. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Chao. Babel Latino. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Guara, con Janet Patricia Sosa. Y bien, estamos aquí con Radio Pichincha Universal, Radio Sensación en Murcia y para toda nuestra red de Babel Latino. Y aquí tenemos nuestro invitado de hoy en Guara, que es Marco Belalcázar. Qué bonito estar con estos puentes internacionales, interculturales, estos puentes de ciudadanos universales. Es para mí un gusto saludarte, Marco. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptarnos de este espacio que quisiéramos conocerte y, en fin, hablar de muchos temas. Hola, ¿qué tal, Janet? Un gusto de poder saludarte a ti y a todo el equipo que conforman Guara. En este momento nos encontramos acá en Estocolmo, Suecia. En este periodo de primavera-verano nos posterga un poco la luz atípica del tiempo de invierno, que ahí se alarga la oscuridad y ahora, lógicamente, habiendo luz, crece la esperanza para poder tratar este tema particularmente que nos tiene atados a todos en todo el mundo. Y acá una forma atípica que seguramente vamos a poder topar en contados minutos acerca del coronavirus. Un gusto de poder saludarles a ustedes, compañeros. Muchas gracias, Marco. Primero vamos a descubrir quién es Marco Belalcázar. Bueno, ya lo puedo adelantar, es un ecuatoriano, uno más de los que atravesaron el charco del Atlántico, pero se fueron mucho más al norte. Cuéntanos, Marco, ¿cómo ha sido tu proceso migratorio? ¿Desde hace cuánto vives en Estocolmo? Y bueno, como decía, ya vamos a ir descubriéndote, pero cuéntanos inicialmente esto para conocerte más y que nuestros oyentes sepan de nuestros ciudadanos universales ecuatorianos. Sí, mira, yo estudié en el Colegio Normal Juan Montalvo, me gradué de profesor, estudié en la escuela Osvaldo Guayasamín, una escuela popular en el sur de Quito, que la creó precisamente el maestro
dentro de su, en aquel tiempo vivía don Osvaldo Guayasamín. Llegué a tener la oportunidad de conocerle porque fui deportista desde muy temprano y él llegó a dar algunos premios a los deportistas destacados de la escuela, en ese tiempo la escuela Osvaldo Guayasamín. Luego el normal Juan Montalvo, donde fui presidente del Consejo Estudiantil, y también ahí tuvimos relación directa con la parte de la Federación de Clubes de la UNESCO, donde fui encargado de la parte de derechos humanos, la parte estudiantil. Luego ya en la vida profesional llegué a trabajar en varias constructoras en el oriente ecuatoriano, donde pude conocer no solamente la parte laboral, sino la realidad de todo lo que representa la Amazonía y sus habitantes. De allí tuve un paso de regreso para todo lo que significa el magisterio. Trabajé en el Colegio Intisana y también fui administrador del Colegio Rudolf Steiner. Hasta ese momento laboralmente las cosas pintaban bien para quienes en ese país nos desarrollábamos, pero vino la crisis de la dolarización y fruto de ello el éxodo migratorio que nos sacó del país más o menos a 2 millones de ecuatorianos, dentro de ellos yo, porque la crisis económica se agudizó. Pero tú elegiste Suiza desde un inicio, porque muchos de lo que más es a España, Italia, fueron los principales puntos de migración de los ecuatorianos. Claro. Bueno, yo no conocía de Estocolmo, Suecia, absolutamente nada, pero era una tristeza de ver que los amigos del barrio se iban yendo, y casi todos profesionales, abogados, doctores, profesores, y lógicamente dentro de ese pequeño grupo había unos amigos que habían venido acá a Suecia, y bueno, como todos en algún momento tenemos ilusiones de salir adelante, me invitaron a poder viajar bajo una realidad que realmente no era la realidad. Sabían de que yo era profesor y me dijeron acá hay escuelas, jardines que podría trabajar, y bueno, me entusiasmé y vine, pero en lo que ellos trabajaban, claro, eran escuelas, pero trabajaban haciendo limpieza, y eso me enteré cuando llegué acá. Pero como ya había todo este problema de Ecuador, no quedó otra que echarle manos a la obra, y así logré desarrollarme realmente 10 años trabajando en una empresa de limpieza, siendo Pero ahora eres profesora, porque atrás estás en un aula, estás todavía en tu trabajo. Estoy en este momento. Cuéntanos de ese salto. Sí, bueno, luego de trabajar, esa empresa quebró, y yo abrí una empresa para poder hacer temas de negocios en ese tiempo de tecnología. Abrí un concepto que se llamaba Sweden Technology, que era para poder vender tecnología sueca a Sudamérica en temas medioambientales, porque fui conociendo un poco el panorama de Suecia y me enamoró realmente. El tema de los nórdicos es realmente espectacular en temas medioambientales. Entonces yo dije, de repente hay una oportunidad. Antes de eso ya me había incorporado a un medio de comunicación acá radial que me abrió las puertas, y siendo trabajador de radio, me invitaron luego a ser parte de un proyecto y trabajar en el municipio de Estocolmo, encargado de la parte de comunicación de parte de un partido político acá. Entonces trabajé con la vicealcalde de Estocolmo y le invité a viajar a Ecuador. Yo era encargado de la parte de comunicación y bueno, viajamos juntos con la vicealcalde de acá de Estocolmo, y llegamos a tener contactos con municipios y gobernaciones, y en realidad se generó un pequeño sector de hermandad en cuanto a comunicación, de cómo se desarrollan acá los municipios en diferentes áreas y cómo estaba el panorama de Ecuador, pero siempre inclinado con una línea progresista de tendencia de cómo se ha desarrollado mucho el tema acá de los nórdicos en cuanto al sistema democrático, un poco a las asistencias sociales, y un poco a tratar de contribuir a un panorama del mundo. Luego también, de eso... Sí, ya te iba a preguntar justamente eso. Claro, luego de eso, claro, se abrió la oportunidad de entrar en reemplazo de una compañera en ese tiempo que tenía que viajar, y
luego conocí el sistema educativo y ya trabajo 4 años. Acá la educación es municipal y lógicamente aceptaron mi título que traía de Ecuador, lo revalidé, estudié también el idioma y ahora soy profesor de español y también en cierta área que se llama acá estudia handlearning como handledare o asistente de refuerzo en la parte de matemáticas y otras áreas afines. Ese es el impulso de emprendedores. Mira, empezaste como todo el mundo haciendo el trabajo más sencillo, pero terminaste a la final haciendo tu profesión. Y no solo eso, Marco, nuestras conexiones en estos últimos años es fundamentalmente porque eso de la comunicación es una pasión. Tú tienes ahí un canal de televisión y sé que es una referencia para latinoamericanos y también para la sociedad sueca, esa nórdica, que dices que es también muy abierta, que tuve la oportunidad. Tú me invitaste una vez a hablar de movilidad humana y yo me quedé absolutamente enamorada. Obviamente fui en verano, no sé, en invierno si el frío me haría escapar, porque ya aquí el frío de Italia ya es a veces insoportable. Pero cuéntanos de eso también. Sí, luego de que hice radio, abrí 2 segmentos, el uno se llamaba Latitud Cero y el otro se llamaba Ecuador por Dentro, tratando de brindar un poco de cultura musical y de conocimiento para nuestros hermanos latinoamericanos que viven acá en Suecia y para nuestros pocos connacionales, que son alrededor de 1.500 ecuatorianos que viven acá. Pero llegó a encantarles el programa y de repente recibí una llamada de alguien que me dijo que se estaba interesado en hacer televisión. Empecé trabajando para el canal abierto sueco acá, el Lämnakanalen, para el programa Europa Latina Televisión. Luego me llegó a gustar realmente porque las entrevistas eran directamente direccionadas con embajadores de diferentes países. Me llegó a gustar el tema y abrí el concepto de Unión Global Televisión, que precisamente este año cumplimos 8 años y que el referente es de entregar cada año un premio a todos los latinos más destacados en diferentes áreas y donde han pasado ya cerca, por lo menos, de unos 100 reconocimientos a latinos destacados y tenemos, creo yo, el mayor récord de producción audiovisual de Europa en temas de media acá en este país, ¿no? Mira, solo se puede decir felicitaciones, Marco, de verdad. Esperamos nosotros también como Babel Latino, te cuento que ya tenemos 12 años cumplidos de iniciar en Radio Marconi, y espero que esto nos dé la oportunidad también para tratar temas conjuntos, porque esto de las redes ahora mismo, entre más grandes somos, entre más nos visibilizamos, cada uno hace sus esfuerzos, pero no es lo mismo que esos esfuerzos vayan en unidad, y yo sé que en eso eres tú un gran emprendedor y visionario. Vamos, de todos modos, y eso debido a que ya nos encantaría y ojalá tengamos la oportunidad de una charla mucho más profunda, más larga y de mayores compromisos también, que eso es lo que más nos une, Marco. Es cómo está la situación en Suecia respecto al coronavirus. Sé que ustedes vivieron una situación súper diferente a lo que hemos vivido nosotros en Italia, en España y ahora mismo en muchos países, en nuestro propio país, Ecuador, lo cual siempre estamos adolidos más allá del alma. Pero ¿cómo están viviendo en Suecia y también ecuatorianos y latinos y la población migrante esta crisis? Sí, mira, sabes, es un tanto atípica la situación que vemos con respecto al mundo a lo que se está viviendo acá en Estocolmo. De todas maneras, para muchos Suecia ha sido muy criticado con respecto a las decisiones que ha tomado y otros lógicamente lo ven de forma acertada. Lógicamente vemos que hay bastantes muertos acá en relación a nuestros vecinos que decidieron o tomaron la decisión de tomar una estrategia diferente, pero yo creo que no hay cómo medir en este momento a Suecia en el tiempo actual, porque si mediríamos en el tiempo actual, quizá la decisión no favorece estrictamente a la estrategia que se tomó. Yo más bien le veo desde el punto de vista de cómo poder dejar que el virus sea una amenaza no solamente Suecia, sus pobladores, sino para la humanidad. O sea,
cómo nosotros podemos dejar de sentir más temprano que otros los efectos de esta pandemia, porque los efectos no solamente son en temas de salud, el tema no solamente de contagio o de la capacidad que tiene de reaccionar cada estado sobre sus ciudadanos y la capacidad de brindarles oportunidad no solamente de detectar quiénes están infectados, sino también quiénes pueden recuperarse inmediatamente o a largo plazo. Entonces, esa pregunta de saber cómo el virus deja de ser una amenaza, yo creo que ahí resulta favorable para Suecia, que de todas maneras, según la Organización Mundial de la Salud, ha visto con buenos ojos y ha respaldado la decisión que Suecia ha tenido. Por ejemplo, acá nosotros los profesores, la escuela de primero a noveno, que se llama el Grund, no se cerró. Eso significa de que nosotros hemos trabajado presencialmente casi todo el periodo, excepto un periodo corto que tomaron la decisión de poder elegir si es que se hace a distancia o presencial. En el caso del gimnasio, que viene a ser el bachillerato, ese sí se está desarrollando a distancia, y también la universidad. Pero en el caso de los negocios, quizá los negocios grandes llegaron a perjudicarse, pero los negocios pequeños, menores de 50 personas, siguen operando, y algunos de los locales comerciales también siguen operando. Pero la oportunidad de la sociedad de tener una confianza en los ciudadanos, de que ellos se desarrollen con principios que se vienen realizando desde hace, no desde la pandemia, sino desde hace mucho tiempo, el distanciamiento y la responsabilidad social. Yo creo que eso ha marcado la diferencia de otros países. Sí. Y adición. Y también hay otra ventaja, de un otro modo, es el nivel de población que hay respecto a un país donde todo es verde, donde ya dices, hay ya la distancia de naturaleza mismo, pues seguramente, y como también dices, esto será visto con el tiempo. O sea, por ahora no deja de ser todavía un momento vivo, todavía no sabemos la curva del sub y baja, aquí mismo se está recién pasando a un segundo momento, ¿no? Pero todavía tenemos mucho que aprender. Pero en fin, Marco, yo encantada, si quieres lanzarnos un mensaje, algo que nos deje con ese saborcito a nuestra gente en Quito, en el Ecuador, pues bienvenido sea. Yo quiero agradecerte, no sin antes dar a conocer un criterio adicional con el tema de coronavirus, que es el estado de bienestar social, que gracias a una socialdemocracia muy larga, por un largo periodo, ha logrado mantener ciertos cánones en cuanto a educación y salud, que es importante destacar, porque ese es el beneficio de nosotros cada año pagar un tributo tan alto como es un 30%, un 30% que se ve obviamente reproducido en temas de salud y educación. Ese es un detalle bien importante y hay que remarcarlo, porque caso contrario no logramos dimensionar cuál es el efecto de los estados capitales, como en este momento está viviendo el Ecuador, por ejemplo. Entonces, las privatizaciones en sectores importantes y estratégicos no se puede concesionar a empresas, sino tiene que ser la capacidad del Estado de poder reaccionar frente a esas instituciones, y lógicamente frente a los ciudadanos y la correspondencia de los tributos que nosotros mensualmente hacemos. Por eso, en esta parte final, y el saludo para ustedes y gracias por la oportunidad, dar a conocer que, si bien es cierto, frente a ese trabajo que nosotros tenemos y tenemos el derecho de recibir, tenemos la oportunidad también de elegir. Y ahí está, en esa parte importante de saber elegir cómo van a ser esos tributos, quiénes lo van a manejar y quiénes van a poder administrar todo lo que significa ese aparato real del Estado y las instituciones. Agradecerles sobremanera esta oportunidad y lógicamente esperar que en una segunda oportunidad podamos conocer algo más de su trabajo y de nosotros acá en Estocolmo. Sí, Marquito, la verdad es que tú tocaste, diste en la llaga, porque ahora mismo hablar de Suecia y hablar de la situación de Ecuador es
algo que nos duele primeramente y después nos lleva a un profundo análisis, lo cual nos compromete. Ojalá a través de esta red que estamos marcando con Babel Latino, ojalá contigo podamos proponer algo, porque yo sé que en ese aspecto tú siempre estás muy proactivo y con muchas propuestas. Así que eso sea, como te digo, un compromiso que lo hacemos públicamente a través de las radios, a través del espacio de Babel Latino, para poder reencontrarnos y poder profundizar en ese tema tan fundamental. O sea, las privatizaciones definitivamente destruyen, más aún en países como el nuestro en América Latina. Con eso, Marquito, agradecerte una vez más inmensamente y nada, yo digo, deja saluditos a la familia. Yo sé que se ven todos los días por todas las redes, pero no es lo mismo que la radio, ¿ah? No, muchísimas gracias a todos. Sé que están nuestros amigos ahí también en Guayaquil. Seguramente los van a ver en Quito, en otras partes del mundo. Lo principal en este momento, aparte de ser solidarios con cada uno de ellos, saber de que los migrantes frente a la crisis también hemos sido el soporte, no solamente en este momento que está pasando este momento desgarrador en crisis, en pandemia, en corrupción, la tricolor, pero los migrantes hemos contribuido un poquito, no solamente en capital, sino también en ánimo, en poder generar esperanza a nuestra gente y de que saber que esta experiencia desgarradora que va a ser histórica en esta parte de la historia del Ecuador, también tiene que llamarnos a la reflexión de qué es lo que nosotros estamos decidiendo en su momento como ecuatorianos. Se acerca un 2021 y la responsabilidad de poder ofrecer vida nueva, momentos nuevos, naturaleza nueva, un proyecto político nuevo, es de cada uno de nosotros y también de los medios de comunicación en el aporte de una buena comunicación para tener buena información y una buena integración en diferentes partes del mundo. Un abrazo para todos y lógicamente seguro nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Gracias, Marco. Ajá, Marco, gracias. Hasta pronto, amigos. Contáctanos en www.babellatino.com www.babellatino.com. Busco recorrer antiguos caminos, perfume y sabor de pasados destinos. Camino en el sueño se hace destino, los pasos que sueñan marcan camino, huella que seguir, huellas que dejar, huellas que olvidar, cambiar y borrar.
Estás escuchando Babel Latino. Y bien, pues en Guara y también Raíz Libre ahora tenemos nuestro invitado, Jorge Richard, desde Bolivia, politólogo. Primero, darte una gran bienvenida y agradecerte por habernos aceptado la participación en el programa, Jorge. Janet, ¿cómo estás tú? Tengan todos ustedes un cordial saludo a la gente de Guara, de Raíz Libre. Para todos ustedes un cordial saludo de nuevo y, por supuesto, muy contento de estar con ustedes. Primero nos gustaría que nos cuentes quién eres, Jorge Richard, de dónde y qué es lo que haces, así para que nuestros oyentes sepan con quién vamos a hablar de nuestra realidad boliviana y ecuatoriana especialmente. Mira, de pronto no es muy fácil o muy simple hablar de uno, pero yo hace muchos años tenía una preocupación desde el campo de la ciencia política, sí, por supuesto, de no poder ser un opinador más, porque he visto que la ciencia política o la gente que está en el análisis político generalmente te da una opinión personal desde sus propios deseos, desde sus anhelos y expectativas políticas. Y lo que a mí me llevó a intensificar los estudios, el análisis político, es poder encontrar una metodología suficiente que me permita poder comprender las distintas realidades, buscando asociar, relacionando los fenómenos de forma tal de que, sin intentar hacer futurología, como eso bien lo señalaba el profesor Bobbio, que uno no está aquí para decir lo que va a suceder, sino para explicar lo que está pasando, poder establecer cuáles son los escenarios y algunas posibilidades de cuidado sobre los factores de poder, los elementos políticos, para poder preservar algo que también me interesa mucho desde la ciencia política, que es la debida institucionalidad de los países, el respeto a la Constitución y el reparar siempre en el debido cuidado también de los derechos de las personas, de la ciudadanía, de las minorías también, que deben ser siempre progresivos y nunca poder caminar por el sendero de la regresión. Entonces, yo en realidad soy eso, el que analiza y el que mira un poco lo que está sucediendo y que puedo decir, independientemente de sentir si es bueno o malo, que puedo decir esto es lo que nos está ocurriendo. Después ya cada uno tiene que sacar siempre sus propias conclusiones. Yo decía unos minutos antes de iniciar este encuentro justamente que en la invitación lo hacíamos por esa razón, te invitábamos porque he visto una objetividad y, como dices, a veces los supuestos politólogos o políticos lo que decimos son nuestras opiniones y encima más unas opiniones donde nos cerramos a nosotros mismos, nos hablamos hacia nosotros mismos. Esa es una de mis grandes preocupaciones. También he vivido en la política desde hace 40 años, una política de lucha, buscando siempre la dignidad, la igualdad, esto que ya ni siquiera lo digo resistencia, porque yo creo que la resistencia es una palabra que dice ya, ok, resisto, pero no propongo. En todo caso, para ir a lo concreto, ¿cómo ves tú la situación actual? ¿Cuál es tu análisis de la situación que estamos viviendo en América Latina en general, en esta crisis de la democracia, pero especialmente Bolivia, ya que estás ahí? Y bueno, evidentemente a los ecuatorianos que ahora mismo nos escuchan a través de Radio Pichincha Universal. Existen algunos elementos que llaman a la preocupación y sobre los cuales hay que detenerse y observarlos meditadamente a cada momento. Unas tentaciones a partir de no solamente la pandemia, sino también de lo que ha sido la instauración de gobiernos de corte de izquierda o progresistas en la región, y que ahora, sustituidos por diferentes mecanismos, en el caso de Bolivia a través de un golpe de Estado, en el caso del Ecuador a través de un proceso electoral y una conversión del actual titular del Poder Ejecutivo, una conversión política hacia el escenario más conservador. Cuando observamos esto, lo que estamos viendo es que en las sociedades
la intolerancia y las polarizaciones no han sido superadas, y que no solamente la palabra derechos humanos o la palabra democracia les afecta, sino también en algunos casos, hablo en esto puntualmente de Bolivia, la palabra democracia es una palabra incómoda para muchos que desde la oposición son profundos demócratas, pero que en el ejercicio del poder sus convicciones democráticas están también fuertemente devaluadas. En ese sentido, en la región observamos, con preocupación por supuesto, la instalación de estados policiales regresivos y canceladores de la ciudadanía y de los derechos de la gente. Aprovechan en algunos casos el tema de la pandemia, como está ocurriendo ahora y que ustedes la viven de forma dramática, pero también aprovechan todos los mecanismos institucionales que pueden tener para coartar, limitar o restringir la participación de aquellos sectores que, siendo, yo los llamo periurbanos, y que siendo circulares a la acción política han logrado cierta visibilización en los años pasados, se han incorporado a esta acción política, han pasado a ser parte no solamente de las decisiones y la administración del Estado, sino que colateralmente también han empezado a ser visibles y a tener acción y a tener un sentido de igualdad en lo social, en lo económico, en lo cultural. Y esto en la región hay algunos países que están tratando de llevarnos un paso hacia atrás o una marcha hacia atrás. En el caso de Bolivia, puntualmente, con esto acabo, tenemos una amenaza clara, absolutamente clara, decidida, para prorrogar al gobierno transitorio en el mandato, para lograr postergar el proceso electoral, cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual es muy, muy crítico, es un golpe certero a la democracia y al corazón de la democracia, porque allí estamos todos pluralmente representados, y finalmente tratar de anular la actual constitución política del Estado. Ese es el escenario en el que estamos, donde hay un peligro que se cierne sobre la calidad de nuestra democracia y sobre los derechos progresivos que se han conquistado en estos últimos años. Y tú hablabas de algo fundamental en esto. Los derechos alcanzados son irrenunciables. Eso es por principio. Y lo otro es, no se puede volver al pasado. No se puede. Nosotros, de un otro modo, en Ecuador, Bolivia, dimos pasos, no los que hubiéramos querido más de fondo, pero se dieron pasos importantísimos a nivel social, a nivel económico. Nos sentíamos incluso por primera vez, veíamos una posibilidad de futuro en nuestros países, porque siempre hemos estado dominados, hemos estado impuestos políticas que vienen desde el neoliberalismo, que puede parecer una palabra, pero no, en nosotros es una acción. Ahora mismo en Ecuador están tomando medidas en contra de la educación, en contra de la salud, el trabajo, desempleo total, una situación de quiebra de nuestro país. Y obviamente Bolivia no se queda atrás, lamentablemente, en esta pérdida total de la democracia. Pero ¿cuál puede ser la respuesta? Y yo sé que es la pregunta del millón, porque igual en estos años hemos estado siempre buscando los canales que nos permitan salir de esta injusticia, porque en definitiva la democracia ahora mismo está golpeada. ¿Cuál debería ser? No tenemos otro momento que no sea ahora mismo virtual, debido a que no se puede ni salir a las calles. En Ecuador eso ya no es. La gente ha salido en estos días, no puede ya estar en sus casas cuando están rompiendo absolutamente con todos nuestros derechos, pisoteando nuestros derechos. ¿Qué crees tú, Jorge? Yo sé que no tenemos la solución en las manos, pero ¿cuál podría ser nuestro aporte concreto? Sin lugar a dudas, elevar en tono alto y decidido también nuestra voz de advertencia de lo que está sucediendo en la región. Tenemos que profundizar y mantenernos siempre en la línea de la democracia, de las soluciones democráticas, institucionales, constitucionales, y que preserven los logros y las conquistas sociales alcanzadas. Esto es irrenunciable, tú bien lo has señalado, Janet. No se puede permitir bajo ninguna excusa, ni siquiera la crisis sanitaria, que esta
esta crisis nos lleve a afectar la crisis institucional del país. Acá hay, si se quiere, una mirada sobre la salud en dos perspectivas: la crisis de la salud de los ciudadanos, pero también la crisis institucional de los países. Y la crisis institucional de los países solamente se la puede preservar con procesos electorales claros, amplios, transparentes, con participación igualitaria y preservando también un apego irrestricto a lo que señala la norma. Acá en Bolivia se inscribieron para este proceso electoral que se convocó en los primeros días de este año, en enero. Se inscribieron diversos partidos del sector conservador, porque la izquierda está toda aglutinada y representada por el partido del Movimiento al Socialismo, que corresponde al liderazgo de Evo Morales. Todos los otros partidos, también incluido el MAS, se inscribieron con esta convocatoria de elecciones, pero como resulta que las lecturas, no solamente de analistas políticos, de sociólogos, de comunicadores y de activistas políticos, fueron erradas en el sentido y en el entender de que ya el movimiento al socialismo estaba, a partir de aquella crisis de noviembre, estaba derrotado y camino a la extinción, como no comprendieron que en realidad no es un partido político, sino que son las corporaciones sociales debidamente articuladas, con sus liderazgos horizontales, con formas de relacionarse también entre ellas homogéneas y horizontales. No comprendieron que todos ellos se articulan electoralmente en torno a un partido, pero que funcionan con lógicas propias y con dinámicas también muy personales. En ese sentido, ha habido un proceso de conciencia profundo durante todos estos años que hace que hayan avanzado en asumir posiciones identitarias, étnicas, sociales, políticas, a las cuales no van a renunciar, y en esa lógica van a terminar siendo electoralmente también una alternativa muy fuerte. Como no preveyeron esto o no lo quisieron mirar y estaban enfervorizados por una victoria de unos cuantos días y de unas cuantas horas, hoy se inscriben con unas reglas y en este proceso electoral suspendido, no anulado, por la pandemia, hoy día plantean nuevas reglas, nueva distribución de diputados, nueva distribución de circunscripciones, nuevas proporcionalidades para la asignación de escaños parlamentarios, anulación de las circunscripciones especiales que protegen, y en esto Bolivia fue un país también de avanzada, que protegen las minorías indígenas de nuestro país. Es decir, quieren explosionar la constitución actual, que es una constitución de avanzada, para poder llevarnos retrocediendo en el tiempo a la Constitución del año 94, al Estado noventista, que es el centro del neoliberalismo. Fíjate solo algo, Janet. En estos días, nosotros, los bolivianos, a través del gobierno, ya hemos firmado una carta de intenciones de créditos con el Fondo Monetario Internacional, como si desconociéramos esa historia de angustia y de sufrimiento que se ha tenido durante 2 décadas con esta institución. Necesitamos recursos, sin lugar a dudas, pero no necesitamos enmanillarnos a las decisiones de un organismo internacional. Si ya conocemos lo que ocurre, la lógica de estos sectores elitistas, conservadores que han retornado a la administración del país, nos encaminan nuevamente al mismo problema. Cuando yo terminaba la universidad y era un joven de 25 años, estábamos en aquellos inconvenientes con el Fondo Monetario. Hoy día que uno ya ha pasado la mitad de su vida, de nuevo la historia a repetirla. Entonces, la receta, por la vía de la institución, por la vía de la afirmación y de elevar nuestra voz, necesitamos derechos progresivos que se vayan extendiendo cada vez más, mayor participación de la gente, mayor profundización de la democracia. Podemos, y no estamos cometiendo ningún acto de sedición cuando vemos que la democracia no necesariamente tiene que ser de forma absoluta republicana, sino que también puede ser participativa, radical, plural y también comunitaria, porque somos todos, en el caso de Bolivia, que es muy parecida a la situación del Ecuador, somos bolivianos plurales, absolutamente distintos, con muchas nacionalidades acá adentro, en las cuales tenemos que convenir. Uno no elige ni el color ni el lugar donde nace.
pero sí tenemos la posibilidad de elegir el camino de la solidaridad y del hermanamiento con aquel que es distinto ante el solo hecho de ser bolivianos en este caso, o de haber nacido en un mismo territorio. Jorge, yo tengo una pequeñísima pregunta o duda, no sé de decirlo, soy tal vez más joven o más ingenua, no lo sé. Las pequeñas preguntas yo creo son que más potentes. El camino, dices, es por la democracia, por la institución, levantar la voz, pero ¿cómo se hace con los estados represivos que tenemos? ¿Cómo levantamos la voz si nos están maniatando con la cuarentena, con el miedo del virus, del contagio? Yo creo que esto está tan bien orquestado, de una manera también incluso a veces digo maquiavélica, no por ser complotista, pero de que les vino como anillo al dedo la pandemia en Sudamérica, porque estábamos levantando la cabeza bastante, ¿no? En Chile, en Bolivia, en Ecuador. Hasta el año pasado hubieron manifestaciones fuertísimas, la gente se levantó, sabemos lo que pasa cuando las nacionalidades indígenas, por ejemplo, se levantan en Ecuador, derrocan presidentes, y a pesar de eso, a que se levantaron, tampoco hubo, digamos, muchos cambios. Entonces, la pregunta es, yo apuesto más por una revolución, o sea, por una resistencia, una oposición, pero ¿cómo se hace en esta circunstancia? Las pequeñas preguntas son así de potentes, ¿no? ¿Cómo nos revolucionamos ahora? Después, lo que sigue es una militancia activa por la causa restauradora y preservadora de nuestros derechos, que tiene también que tener una presencia en las calles. Ya los conversatorios, las exposiciones, el escribir, el producir, etcétera, llega un momento que ante la fuerza del Estado policial empieza a diluirse. Entonces, el siguiente paso sí es tener una presencia activa en las calles, una presencia de conciencia, evitando, por supuesto, aquella violencia que pueda llevar a situaciones límites, donde se pone en riesgo la vida de muchísimos compañeros, pero sí con una presencia decidida también en las calles. Y después, tenemos que debatir algunas cosas. Esta es la primera vez que digo esto, aunque lo he pensado muchísimo. Y es la primera vez que lo digo. No tengo un pensamiento completamente elaborado ni siquiera elaborado, lo voy a decir. Tenemos que repensar cuál es el rol, la necesidad de las fuerzas armadas en países como los nuestros. Porque ayer veíamos una imagen en Bolivia, estaban descargando materiales, no eran exámenes de test rápidos, no eran respiradores, no era material de bioseguridad, eran escudos para la policía, cajas de gases, material de represión, con nuestros propios recursos para golpearnos a nosotros mismos. Casi como en una novela de Cartarescu, comprando y financiando nosotros nuestra propia tortura y nuestro propio dolor. Entonces, compramos la soga y nos la ponemos al cuello. Eso exactamente, ¿no? Escogemos el tipo de bala. Para que entonces tenemos que debatir cuáles serán en este contrato social como sociedad, cuáles serán los alcances o las formas del orden interno y de los mecanismos de violencia estatal aceptados o permitidos, quiero decir, para preservar un mínimo orden, pero no podemos seguir en las lógicas donde vienen, como en el caso de Bolivia, mañana 28 de mayo se cumple el plazo del ultimátum que ha dado el comando en jefe de las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa para que le apruebe unos ascensos. Entonces, nosotros no podemos vivir en esta situación. Con el temor de encontrarte un día con una persona que está con el ceño fruncido, que te habla de forma irrespetuosa, pero solamente porque detrás suyo tiene 2 tanques, armas y fusiles. Entonces, este factor tan disuasivo de administrar el miedo según los intereses de determinados sectores es algo que creo que debe entrar en el debate. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como Estado para que nos podamos proteger mejor también como sociedad de estos mecanismos de violencia que se ejercen?
porque a nosotros este proceso de transición en Bolivia ya nos ha costado cerca de 40 muertes. Es muy fácil decirlo acá, miren, 40 muertes, estamos espantados. No, cuando uno tiene la muerte en su casa, cuando a uno le falta ya un familiar el día de la Navidad, el día del Año Nuevo, el día del cumpleaños, etcétera, la vida es diferente. Cuando uno ha perdido un hijo, cuando ha perdido al padre o a un hermano, la vida es diferente. Y aquí nadie se hace cargo y después viene la indemnización y te quieren dar una X cantidad de dinero. No es posible eso. No recordemos además el pasado de nuestro continente, donde han habido dictaduras que han impuesto situaciones mucho peores que la muerte, como la desaparición, como las torturas, o sea, venimos también de un pasado en el que no podemos olvidar y no podemos dejar que se repitan ciertas cosas porque tenemos que haber aprendido. Hay la necesidad de aprender esto. Entonces, estoy plenamente de acuerdo. En ese sentido, mi admiración personal es siempre, entre muchos, pero siempre con Pepe Mujica. 12 años de prisión para que este hombre después tenga la capacidad y la grandeza de reflexionarnos como lo hace, después de haber sido uno de los principales una de las principales víctimas de las dictaduras. Entonces, tenemos que reflexionar. No puede ser que el rol de policía y de Fuerzas Armadas sea represivo. Yo el otro día una analista política, una colega, le dijo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le dijo: lo felicito, general, porque usted conduce un ejército glorioso. ¿Glorioso dónde? ¿Cuál es la guerra que hemos ganado? Hemos perdido el mar, no lo hemos recuperado nunca, y lo único que podrán anotar como glorioso es esto de Sencata que les acabo de relatar, que nos costó 15 muertes. Entonces, gloriosos para reprimir a su propio pueblo, ese es un tema que lo debemos discutir y debatir, porque adicionalmente la composición social de las Fuerzas Armadas está básicamente dada por los sectores populares. Entonces, ¿qué sucede? Un ejército que reprime a los sectores populares, históricamente nunca a las clases medias. No necesitamos que se reprima a nadie, pero necesitamos que no se reprima. Y necesitamos que no haya ministros que nos amenazan con que si usted dice algo lo vamos a meter preso, y no digan que es persecución política, pero abiertamente. Entonces, esto no es democracia. La democracia está en un muy mal momento. Tenemos gente, como les decía, que habla y se llena la boca de democracia mientras son opositores, pero cuando ejercen el gobierno caminan por ahí en sus 5 minutos de éxito con conductas muy apegadas a la represión y al autoritarismo. Y a la corrupción. Jorge, nos encantaría, como siempre se dice en estos casos, continuar, pero ya no faltará oportunidad. Esto has dicho, en general los discursos a veces ya no debemos estar todos en las calles, todos manifestándonos, todos de alguna manera, responsablemente, como siempre ha sido, pero no deja también de ser importante que tengamos estos espacios, por pequeños o grandes que sean, porque todo es importante. Y creo que aunque es una frase hecha, pero yo últimamente la nombro mucho, y es que somos una arenita, pero que una arenita que juntos hacemos un gran desierto para enterrar lo que es el neoliberalismo, el capitalismo y esta sociedad que nos ha querido siempre imponer en nuestra América Latina, y que volveremos a nuestros sueños hechos realidad, creo yo, y lo mejoraremos, de eso sí estoy convencida, pero que nos toca luchar y mucho. Así que, Jorge, solo agradecerte inmensamente y hasta la próxima. No, claro que sí, cuenten conmigo en cada momento y espacio que ustedes decidan y que me puedan brindar la oportunidad para hablar. Solo decirles, las fuerzas del orden acá en mi país circulan las calles, pero nosotros tenemos la posibilidad de ganarles las avenidas del país, y tenemos que estar ahí, tenemos que decir lo que pensamos y tenemos que preservar todos nuestros derechos conseguidos. Somos muy distintos en Bolivia, muy distintos. Tenemos diferentes razas que convivimos acá, pero somos todos profundamente bolivianos.
y eso nos une por encima de todas las cosas, y no vamos a dar marcha atrás en enmudecer ni en atemorizarnos, ni siquiera por el tamaño y el volumen de los vehículos militares que rondan por las calles. Nosotros vamos camino a ser dueños de las avenidas, y eso es lo más importante. Es por las avenidas. Es por las avenidas. Vamos allí. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, que estén bien, cuídense mucho. Gracias. Babel Latino. Desde el volcán Cayambe hasta el blanco salar, tejiendo raíces en la profundidad. Somos poncho en el viento, ojota al caminar. Nuestro evangelio, el monte, misterio vegetal, sagrada Pachamama, Madre universal. Los apus milenarios son nuestra catedral, sagrada Pachamama, Madre universal. Nuestro evangelio, el monte, misterio vegetal. Somos comunidad, la Kushma, la pollera, nuestra dignidad. Nos dicen terrorista, indio, criminal, lo que llaman pobreza es nuestra libertad. Nos dicen terrorista, indio, criminal, lo que llaman pobreza es nuestra libertad. El sol, la tierra, el viento, nuestra identidad. Somos poncho en el viento, jota al caminar. Desde el volcán Cayambe hasta el blanco salar. Huifala en mil colores, un pueblo, una nación. Tejiendo raíces, somos comunidad. Todos un sueño, una ilusión, no nos pertenece tu
tiene dignidad. Lo que llaman pobreza es nuestra libertad. Ayaya, Huipala es nuestra bandera. Sicus en el viento, el poncho y la pollera. Nuestro evangelio, el monte, la luna, el Padre Sol. Sagrada Pachamama, Madre Universal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que ha sido un programa encantador en tener tantas personas tan diferentes y tan unidas, todos con el mismo propósito. Recuerden de seguirnos en Facebook, en la página de Babel Latino. Tenemos también el Instagram, @Radio Babel Latino. Síganos, como siempre, en Radio Sensación en Murcia, y ustedes que están allí en Ecuador, que sepan que les extrañamos a todos, en Radio Pichincha Universal. Sigan con nosotros porque está la pizarra. ¡Chao! Hasta la próxima a todos. Y gracias. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.